más de un año, llevamos más de un año trabajando entre la Dirección de Integración, el Servicio de Infecciosas y Atención Primaria en cómo podíamos mejorar la coordinación y el seguimiento del paciente VIH. La verdad es que con el Servicio de Infecciosas tenemos una tradición, yo creo que bastante larga, incluso antes de ser OSI, de relación y de compartir pacientes, ¿no? Lo que pasa es que el VIH ha cambiado bastante desde como lo conocimos ahora y ahora pues yo creo que necesitamos una actualización, ¿no? Porque parece que era un tipo de paciente que lo habíamos perdido del seguimiento en atención primaria y ahora tiene mucho sentido que es un paciente que nos ocupemos de él desde infecciosas y desde atención primaria, ¿no? Porque ya se ha convertido en una enfermedad crónica y ya veréis que tendría que ser abordado como una enfermedad crónica más dentro de lo que del seguimiento que hacemos a otra patología crónica, ¿no? Nosotros. Bien, las sesiones que hemos preparado van a ser 4 sesiones, 3 sesiones queremos hacer antes del verano y otra haremos después del verano. Las 2 primeras sesiones van a ser monográficas del VIH, aunque en la tercera sesión también hablaremos bastante del VIH, que no deja de ser una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Entonces, en la sesión de hoy vamos a hablar José Iribarren y yo. José va a hacer un repaso de la situación actual del VIH en nuestra OSI, ¿no? De cómo ha ido evolucionando y cuándo es el control. Y yo hablaré de la atención al paciente, a la comorbilidad del paciente VIH y una propuesta de seguimiento. Las personas que hemos trabajado en esta colaboración, pues son las que aparecéis ahí, ¿no? Pues son Leire Gil, Josean Iribarren y Miguel Ángel Mumbisman de Infecciosas y Arcais también. Y luego de atención primaria a Richo Echeverría, porque todo lo que tiene que ver con los fármacos es muy importante. Nerea de Sousa y yo. Y sumaremos algún otro fichaje para octubre. Bien. Entonces, pues nada, directamente voy a dejar. Eso es lo que vamos a hablar ahora, la situación del VIH en Guipúzcoa, la comorbilidad y VIH. Estas dos cosas, la primera va a hablar Josean, la segunda también va a hablar algo Josean y yo retomaré ahí este tema y al final, pues unos mínimos acuerdos que llegamos de cómo hacer el seguimiento compartido, ¿no? Entonces yo dejo de compartir y le dejo a Josean. Bueno, estaba silenciado y estaba sin compartir. No sé si ahora veis la pantalla, ¿lo estáis viendo? ¿La estáis viendo y me veis, Rafa? Sí, 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 vale, perfecto. pues eso. Bueno, vamos a ver, en principio agradeceros a todos un poquito que estéis aquí, ¿no? Este es un tema que nosotros nos preocupaba desde hace mucho tiempo y de hecho ya antes del COVID, bueno, pues comentamos un poco con la anterior dirección de integración que estaba Carlos y la doctora Bartolomé, comentamos con ellos y porque nos preocupaba que nuestros pacientes van haciéndose cada vez más mayores, que del VIH están, como ahora os comentaremos, razonablemente bien, ¿no? Pero que, bueno, pues que van teniendo un poco las comorbilidades que tiene todo el mundo con la edad, quizá en nuestro caso, como veremos luego, más agudizadas pues, por el tabaquismo y por algunas otras cosas, ¿no? Y entonces un poco el problema un poco que nos planteábamos, tierra Miguel Ángel, tierra, que si no, el problema un poco que nos planteábamos era pues que esto nos preocupaba. Entonces lo planteamos antes del COVID, el COVID nos hizo frenar mucho y ahora ya que hemos respirado un poquito, pues hemos empezado otra vez un poco con el, bueno, pues con el mismo tema, ¿no? Y como dice Rafa, pues llevamos ya un tiempo trabajando para esto. Vamos a ver si consigo pasar, no consigo pasar la presentación, sí, ahora. Bueno, vamos a ver.
Este va a ser un poco el esquema que voy a utilizar, ¿eh? Y bueno, simplemente pues lo que ha comentado Rafa, os voy a tratar de explicar un poco cómo es el paciente infectado por VIH en la actualidad y voy a intentar ser bastante breve y bastante rápido y desde luego si veis que de alguna forma algo se queda en el tintero, pues al final estamos a vuestra disposición para lo que sepamos contestar, ¿eh? Estamos aquí Miguel Ángel y yo. Bueno, en principio nuestro servicio es un servicio que tiene 21 camas, que tiene 1.500 ingresos al año tras el COVID, que sobre todo está pensado un poco para las infecciones graves o complejas, pero que también entran infecciones no complejas, lógicamente, y que tiene la particularidad que tiene una unidad de aislamiento de alto nivel insertada dentro del propio servicio, ¿no? Que es una de las 7 que hay en el Estado para la atención de enfermedades infecciosas de alto riesgo, ¿no? Tenemos además una consulta externa general con una cohorte de casi 1.600 pacientes infectados por VIH, que incluye tanto presencial como no presencial, como alta resolución, pues unas 8.000 consultas al año. Tenemos una consulta externa de ITS, que ahora la tenemos ubicada aquí a lo de nuestras consultas, ¿no? Y que con 4 días completos semanales, y que esto es una cosa que crece y crece y crece, ¿no? Pues he puesto aquí 2.500, pero este año pasado ya hubo más de 3.000 consultas, ¿no? Y con un tema que yo creo que es importante, que comentaba antes Rafa, que creo que es el 30 de mayo esa presentación, pues se hablará también de la profilaxis preexposición, que yo creo que es importante que estéis también informados en atención primaria. Y una parte muy importante de nuestra actividad es la interconsulta de hospitalización con servicios tanto médicos como quirúrgicos, ¿no? Y especialmente con aquellas infecciones que son de manejo más multidisciplinar o más común, o aquellas infecciones que son de manejo más difícil como las multiresistentes, ¿no? Bueno, dicho esto, que es simplemente una introducción, pues porque todos con el paso de los años hemos ido, bueno, pues de alguna forma cambiando. Os voy a comentar algo que es muy sencillo y es muy viejo, pero que yo creo que explica muy bien cuál es la historia natural de la infección por VIH. Esto es una cosa que les comentábamos a los alumnos, pero esto, lo que es la historia natural en sí, no ha cambiado. Fijaos, os pongo aquí arriba 1985-1990, ¿no? Bueno, lo que hace un paciente infectado por VIH es que sus CD4 van bajando progresivamente y si tú no haces nada, por mucho que esté asintomático hasta este momento, por debajo de un cierto nivel de CD4, por debajo de 200, pues de alguna forma empiezan las infecciones oportunistas. Y en aquella época, fijaos, cuando os hablo del antropoceno casi, pues lo que veíamos era que nuestros pacientes debutaban con tuberculosis, con neumocistis, con toxoplasmosis. Algunos de los más veteranos recuerdan esto porque a mediados de los 90 teníamos una tradición de hablar del VIH, me acuerdo tanto en Alta como en Geraun como en Trincherpe, ¿no? Y algunos de los más veteranos que aún están en activo lo recordarán. Bueno, fuimos aprendiendo poco a poco, aprendimos que algunas de estas infecciones eran de alguna forma evitables con profilaxis primaria que llamábamos, que en el fondo no deja de ser ofansidar o septrin, pero los CD4 seguían bajando y lo que ocurre es que bajaban cada vez más. Y cuando ya el paciente se ponía por debajo de 100 CD4, para que os hagáis una idea, y lo sabéis ya, pero bueno, se consideran CD4 normales por encima de 400 aproximadamente, ¿no? Bueno, pues cuando bajaban por encima de 100, el tipo de infecciones que tenían, pues eran otras que eran mucho más difíciles de tratar, ¿eh? Pues, por ejemplo, llegó un momento en que en gente joven la causa más frecuente de ceguera era la retinitis post-citomegalovirus, ¿no? Afortunadamente, esto cambió cuando llegaron bueno, pues los nuevos tratamientos, que al principio tenían su toxicidad, pero que a mediados de los 90, hablo del año 96 por ahí, 97, pues llegaron unos tratamientos que cambiaron, digamos, el curso de todo esto, ¿no? Ya veis que estos números están movidos, pero bueno, suponeos que alguien empieza con 1.000 linfocitos CD4 y a lo largo del tiempo, si no hacemos nada, estos linfocitos CD4, como hemos dicho, van bajando progresivamente. La carga viral puede estar en torno a 80.000 o 100.000 copias o 60.000 o las que sean, y entonces lo que ocurre es que nosotros, ¿qué es lo que ocurrió? Que cuando empezó el tratamiento antirretroviral, lo que hacíamos nosotros era poner tratamiento antirretroviral, iniciábamos tratamiento y esto consigue que en unas pocas semanas, si el paciente lo hace bien y el tratamiento es efectivo, que suele serlo, esta carga viral baje hasta realmente hacerse indetectable, ¿no? Y una vez que se hace indetectable, si esto se consigue mantenerlo en el tiempo, estos CD4 van a ir subiendo progresivamente, en general, hablo en general, con lo cual el riesgo de infecciones oportunistas pues desaparece, ¿no? Esto es un poco muy sintético y en 3 diapositivas cuál es la historia natural y cómo ha cambiado esta historia natural el tratamiento antirretroviral, ¿no? Bueno, ¿y qué vimos nosotros? Pues fijaos, esta
Pachi Rodríguez, que ya se ha jubilado, llevaba un recuento exquisito un poco de todo lo que sucedía, ¿no? Fijaos, si os veis esto de aquí, en el año 1996 a nosotros se nos morían 3 pacientes a la semana, prácticamente, 3 pacientes a la semana que además que fallecían por SIDA, ¿vale? Esto pegó un cambio radical con la introducción de estos tratamientos antirretrovirales, de forma que ahora más o menos fallecen, si esto hubiéramos seguido más adelante, fallecen en torno a 20 pacientes al año, que ahora veremos además por qué es, ¿no? Bueno, ¿y cuál es entonces la situación actual del VIH en Guipúzcoa? Pues fijaos, tenemos una cohorte, como os decía, de casi 1.600 pacientes en seguimiento, de los cuales prácticamente todos están en tratamiento antirretroviral, y la primera cosa que yo creo que es llamativa es que la mediana de edad es de 53 años ya y que el perteneciente 75 está en 60, es decir, tenemos a una cuarta parte de nuestros pacientes atendidos en consulta de VIH que son mayores de 60 años, y además esto va creciendo rápido, ¿no? En general, los pacientes tienen una buena situación virológica e inmunológica, es decir, ya sabéis un poco con esto que os he comentado ahí, que lo que buscamos cuando ponemos un tratamiento antirretroviral es tener carga viral indetectable, y cuando solemos hacer cortes anuales, y bueno, tenemos al 96% con carga viral indetectable. Y además, ya os comentaba que los CD4 en general van subiendo progresivamente, 3/4 partes de los pacientes o más tienen CD4 por encima de 500, lo cual podemos considerar que son pacientes que a la hora de tener problemas no se diferencian de pacientes no infectados por VIH, ¿no? Salvo por otros factores que luego veremos, ¿vale? Y solo un 2% de los pacientes están por debajo de 200 CD4, o sea que la situación global de los pacientes en general es muy buena, ¿no? La mortalidad es baja, en torno a un 1 o 2% por año, y aquí tiene que ver los tumores, el tabaco, luego si queréis ya entraremos en más profundidad, y yo creo que es muy destacable que hay muy pocas pérdidas de seguimiento, y esto se lo debemos fundamentalmente a la consulta de enfermería, ¿no? Hace mucho que está interiorizado en nuestra práctica diaria que un paciente que deja el tratamiento antirretroviral es una pérdida tanto para él como desde el punto de vista de salud pública, ¿no? Y de alguna forma, entre comillas, le perseguimos. Y aquí la responsabilidad de la enfermera es extraordinaria, y gracias a la consulta de enfermería realmente tenemos muy pocas pérdidas de seguimiento, ¿no? Más o menos entran al año 50, 60 pacientes nuevos en la cohorte, más o menos la mitad son traslados y la otra mitad son nuevos diagnósticos, ¿no? Y, ojo, de ellos más de la mitad son diagnósticos tardíos, que constituirá un tema que va a ser el siguiente tema que se tratará en la siguiente sesión que vamos a tener, ¿no? Que ahí os comentará Miguel Ángel. Bueno, aquí en esta diapositiva me voy a detener un poco más de tiempo, ¿eh? Fijaos, nosotros, como os decía, este tema nos preocupaba porque veíamos que globalmente del VIH los pacientes los teníamos en general razonablemente bien, pero sin embargo veíamos que había una serie de patologías que estaban ahí y que no sabíamos un poquito cómo abordar, ¿no? De hecho, en el año 2017, ya un compañero del servicio, el Javo Cortajarena, intentó, bueno, pues de alguna forma, en una muestra aleatorizada de los 1.500 pacientes que entonces teníamos, o 1.400 y pico, cogió una muestra aleatorizada de 700 y pico, y fijaos, ¿no? Ya vio que más o menos casi 1 de cada 5 de nuestros pacientes eran hipertensos, 1 de cada 10 diabético, 1 de cada 20 había tenido una cardiopatía isquémica, asma, pues también estaba aquí, más aproximadamente 1 de cada 10. Bueno, patología psiquiátrica actual o pasada era muy llamativo, 1 de cada 3, y el tabaquismo, que siempre hemos visto que es muy importante en nuestro colectivo, pues efectivamente el 53% eran fumadores, pero bueno, el 28% eran exfumadores, ¿no? Cual esto tiene dos lecturas, ¿eh? Tenemos mucho fumador, pero también se puede dejar de fumar, ¿no? Poco. Y un 19% nunca habían sido fumadores, ¿no? Bueno, esto nos da un poco una foto de la situación, y con esta foto es con la que os comento, fuimos antes del COVID a la edición de integración, pues para plantear que esto nos preocupaba y que nos parecía que esto además iba a ir un poco a más, ¿no? De hecho, el año pasado ya, cuando empezamos un poquito a esto que estaba comentando Rafa, pues Javier Basterrechea nos sacó los datos de 837 pacientes, de los 1.600, nosotros damos atención en VIH a toda Guipúzcoa. Entonces, de los más o menos la mitad son de la OSI nuestra, y ya cuando intentó Javier, o cuando ya hizo el esfuerzo, la petición de sacar los datos, vimos que también era muy parecido, prácticamente un 17% hipertensos, un 7% tenían un diagnóstico de diabetes, asma había una pequeña diferencia, al menos una patología tenían un 31%, y hipertensión y diabetes un 3%, ¿no? Y cuando mirábamos un poco cuánta gente que tenía hipertensión se había tomado la tensión al menos el año pasado, pues solo el 38% lo había hecho, y de los diabéticos glicosilada
pues solo el 65%, ¿no? Bueno, probablemente pues porque efectivamente, ¿no? A lo mejor pues no están o bien identificados o de alguna forma nosotros no hemos hecho el esfuerzo de intentar un poco comunicar esto a atención primaria, ¿no? En resumen, el 31% de los pacientes tienen identificada alguna comorbilidad y casi el 90%, que esto ya lo miramos también, habían contactado con la atención primaria en el último año, ¿no? Que era un porcentaje importante, ¿no? Bueno, esta es la foto un poco que tenemos de nuestros enfermos y esta foto, lógicamente, lo esperable es que vaya poco a poco empeorando porque de alguna forma la edad va para adelante, ¿no? Y esta es un poco la diapositiva básica que, bueno, pues que nos ha traído a decir, bueno, vamos muy bien del VIH, pero hay otra serie de aspectos que tiene el paciente que hay que preocuparse de ellos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en otras cohortes? Digo porque otra cosa que se ha oído mucho es que realmente nuestros pacientes tienen más de todo, ¿no? Están más inflamados y tienen más de todo. Y eso es como todo, es una verdad relativa y voy a tratar un poco en las próximas 5 o 6 diapositivas de comentarlo. Fijaos, esto es un estudio en clínicas de salud sexual holandesas, ¿no? Donde tienen fundamentalmente homosexuales, ¿no? Casi el 70%, y comparan infectados y no infectados. Bueno, efectivamente, los pacientes infectados es más probable, estas son las edades, ya veis en negro, es un poco 3 comorbilidades, una en gris clarito, 2 en este gris más oscuro, ¿no? Es verdad que los infectados tienen más comorbilidades que los no infectados, pero aunque han intentado un poco que parece que son pacientes similares, sí es verdad que son similares, pero la proporción de africanos y la proporción de coinfectados y de fumadores es más alta en los infectados que en los no infectados, ¿no? Y de hecho la media de comorbilidades es verdad que es más alta en infectados, pero no es una cosa tan llamativa. Fijaos, unas comorbilidades tienen el 69% de los infectados frente al 62% de los no infectados. Es verdad que ya veis que son mayores de 45 años, ¿eh? Yo cuando os comentaba antes eran toda nuestra cohorte entera, ¿no? Bueno, cuando vemos qué comorbilidades tenían estos pacientes, fijaos, la mayor parte de ellas son del área fundamentalmente cardiovascular, ¿eh? Hipertensión, infarto, era un poco lo que tenían más. Y luego función renal empeorada, ¿no? Cuando miraban un poco la osteoporosis, pues pasaba un poco que da la sensación de que los pacientes infectados por VIH tenían más osteoporosis que la población no infectada por VIH. Es el mismo grupo, ¿eh? Pero sin embargo, cuando ajustan por tabaco y por peso, el estar infectado por VIH ya no se asocia con mayor riesgo. Es decir, a veces se le echa la culpa al VIH de cosas que realmente no es, sino que realmente hay otros factores que tiene el paciente que influyen en ello, ¿no? En una modelización que hicieron en Holanda de qué es esperable que suceda en los próximos años, bueno, pues lo que decían era, primero, que la edad va a aumentar progresivamente. En el año 2030 calculaban que en Holanda la mediana edad iba a ser de 57 años y que los pacientes mayores de 50 años iban a ser ya 3/4 partes de los pacientes, ¿no? Y cuando miraban un poco las comorbilidades, pues pasaba lo mismo. De alguna forma, al menos una comorbilidad tenían ahora el 29%, que fijaos es bastante parecido a lo que hemos visto nosotros aquí, del 30%, pero esto pasaría en el 2030 al 84% y las comedicaciones y tener más comorbilidades también aumentaría con el tiempo, ¿no? Y cuando comparaban VIH con no VIH, pues sí que veían que en el año 2030 calculaban que para la misma edad el tener 3 o más comorbilidades tendrían prácticamente el 30% de los VIH frente al 20% de los no VIH, ¿no? Y fundamentalmente sería cardiovascular. O sea, en el fondo no hay nada nuevo. Esto es lo mismo que pasa en los pacientes no infectados por VIH, ¿no? O sea, en los pacientes en general que van envejeciendo. Esta diapositiva os traigo porque realmente a este trabajo han hecho referencia a montones de artículos para decir que los pacientes infectados por VIH tienen más riesgo de infarto, ¿vale? Y este es el trabajo clave en el que esperéis que a todos se refiere, ¿no? Fijaos, estos son los veteranos, son estos los veteranos de guerra en Estados Unidos que tienen un sistema de salud específico y, bueno, pues son un montón y, bueno, los tienen muy bien clasificados, ¿no? Entonces, hace un estudio, una cohorte de estos veteranos entre los años 2003 y 2009. Ya veis que los números que tienen son espectaculares, ¿no? Tienen 82.000 infectados por VIH frente a 55.000 no infectados, con una mediana de seguimiento de prácticamente 6 años, y entonces ven que los eventos por 1.000 pacientes año pues son más frecuentes en el VIH que en los no VIH, veteranos de la misma edad, ¿no? Calculan además que tras ajustar a los factores de riesgo aumenta un 50% el riesgo, ¿vale? ¿Esto es extrapolable a nuestra realidad? Pues fijaos, yo creo que no. ¿Por qué? Porque fijaos, aquí tenemos que el 50% casi son afroamericanos, eso es lo de menos, pero es que el 50% está sin tratamiento antirretroviral. La mediana de CD4 es de 361, más del 70% fumadores. ¿Qué quiero decir con esto?
Es verdad que el VIH, como otras enfermedades inflamatorias crónicas, si tú le dejas a su libre evolución, tiene un componente inflamatorio importante que puede aumentar el riesgo de tumores, de cardiopatía isquémica, de lo que queráis, ¿vale? Pero cuando tú a un paciente realmente está bien controlado el VIH, este riesgo baja enormemente, como os voy a comentar ahora en un par de diapositivas o 3 más. Fijaos, ya os digo que esta no es nuestra realidad, porque nuestros enfermos están, no digo nuestros aquí en nuestro país solo, hablo también en Europa en general. Holanda, Dinamarca, Suiza, Francia están mucho mejor controlados que los enfermos americanos, que están mucho peor, probablemente por el sistema que tienen, ¿no? Fijaos, en Europa, esto es un estudio europeo con 3.233 pacientes infectados por VIH frente a 13.000 casi no VIH, ¿vale? Cuando se comparan fumadores y no fumadores, fijaos, aquí tenemos por un lado los VIH no fumadores y los no VIH no fumadores. Y el riesgo de infarto es exactamente el mismo en no fumadores infectados por VIH y en no fumadores no infectados por VIH. Es decir, si no hay tabaco, no hay más riesgo de infarto en los pacientes infectados por VIH, insisto, europeos, que de alguna forma están mucho mejor controlados que los enfermos americanos, ¿no? Y esto es un poco de la cohorte danesa, que es muy buena, que tienen todo muy bien registrado, y en la cohorte danesa, pues lo mismo. Dicen que la expectativa de vida para un paciente danés infectado por VIH de 35 años es de 63 años, 62,6 si es fumador, frente a 78 si no fumador. Y realmente no hay diferencia en la incidencia de cáncer no asociada a virus entre pacientes VIH no fumadores y población general, ¿vale? O sea que realmente gran parte de lo que vamos a ver de más en el VIH viene dado fundamentalmente por el tabaco, ¿no? Y esto es un poco lo mismo. Calcula también, es el mismo grupo de Dinamarca y calcula un poco la expectativa de vida a los 35 años de pacientes con buen control virológico, nunca fumadores, es de 43,5 años frente a 44,4 de población general. ¿Qué quiere esto decir? ¿Quiere esto decir que nuestros enfermos van a tener menos comorbilidad? No, van a tener más. Pero ese más de comorbilidad va fundamentalmente en relación fundamentalmente al tabaco y a los estilos de vida mucho más que al propio VIH, ¿no? Y por último, para acabar y antes de dejarle paso a Rafa, dejaros una foto de cómo es el paciente infectado por VIH nuevo que llega a la consulta. Es decir, os he comentado un poco cómo tenemos toda la cohorte, os comentaba que más o menos vemos 50 o 60 nuevos al año, de los cuales la mitad son nuevos de verdad, no traslados de otros sitios, y estos nuevos de verdad, esta foto que os traigo, creo que es del 2019, pero da igual, no cambia mucho respecto a otro. ¿Qué quiero decir? Que de los nuevos diagnósticos de VIH, es del 2018, perdón, que lo veo aquí, de los nuevos diagnósticos de VIH del país, más o menos un 85% son hombres, ¿vale? Fundamentalmente HSH, hombres que tienen sexo con hombres, de ahí un poco cuando os comenten la profilaxis preexposición, lo que ha empezado y todo eso va a ser interesante, un 26% heteros. Fijaos, y esto es muy importante, casi la mitad son diagnósticos tardíos, es decir, por debajo de 350 CD4, ¿no? La mediana edad de estos pacientes es de 36 años y otro factor importante es que prácticamente 4 de cada 10 son nacidos fuera de España. Esta es, digamos, la foto del nuevo paciente infectado por VIH en nuestro país, ¿no? Bueno, y simplemente para concluir mi parte, deciros que yo creo que la gran mayoría de los pacientes infectados por VIH que acuden regularmente a consulta tienen un excelente control de la infección por VIH. La infección por virus de hepatitis C es historia, sí, pero nos ha dejado un reguero de cirróticos que están en torno al 6 o 8% de los pacientes que tenemos en la cohorte que necesitan un seguimiento especial y a los que les hacemos un seguimiento especial, ¿no? La supervivencia de un paciente infectado por VIH no fumador se acerca a la de la población general, especialmente si es un paciente de los que no le bajaron los CD4 un montón y estuvo mucho tiempo con CD4 bajos. Y yo creo que el problema fundamental actual es el envejecimiento progresivo de los pacientes y las comorbilidades, especialmente hipertensión, diabetes, EPOC, también un poco psicológico-psiquiátrico, que precisan un manejo que es muy similar al de la población general, ya sería en atención primaria, ¿no? Y yo creo que los otros problemas son ya más globales, la banalización de la infección por VIH y otras ITS, ¿no? Parece mentira a veces, la tranquilidad con la que se acoge que uno está infectado por VIH, ¿no? Y el diagnóstico tardío de la infección por VIH, ¿no? Y yo creo que sin más le voy a dar paso, voy a dejar de compartir y le voy a dejar paso a Rafa para que él siga un poco con la presentación y luego yo creo que a última hora podremos un poco hacer la discusión que veáis, ¿no? Vamos a ver aquí, dejar de compartir. ¿Cómo se hace esto? Aquí, dejar de compartir.
Y yo creo que sin más le dejo a Rafa para que siga con la presentación. Rafa, ya he dejado de compartir. Y luego, si queréis, al final, pues todas las dudas o las cosas o que veamos, pues a vuestra disposición, lo que sepamos contestar y en lo que podamos hacer. Cuando quieras, Rafa, yo ya me... Ya se ve la presentación, ¿no? Sí. Vale. Yo me voy a repetir un poco con Josean, porque incluso voy a citar algún estudio que es el mismo, pero bueno, ya veréis que es desde la óptica, desde el otro lado, ¿no? De los pacientes tal como les vemos en nuestras consultas de atención primaria. Vale. Perdón, que me he cogido la... Bien, aquí lo primero que he hecho es revisarme lo que hay sobre el papel de atención primaria en la atención al VIH, fundamentalmente el grupo de VIH de SENFIC, y entonces lo que ellos tienen en sus directrices son esto. Lo que tenemos que hacer con estos pacientes es pues, hacer una atención coordinada con los servicios específicos, que en este caso es con el de infecciosas. El papel de la atención primaria en el cribado del VIH, que tiene que ver bastante con lo que ha contado Josean del diagnóstico tardío y que lo veremos el próximo día. Las actividades preventivas propias de la atención primaria respecto a estos pacientes para evitar contagios, ¿no? Luego el seguimiento farmacológico, muy importante, el tema del cumplimiento, porque nosotros vemos efectos secundarios y a medida que los pacientes envejecen, como ha comentado Josean, pues tienen interacciones, ¿no? Y a la hora de tratar patologías prevalentes en estos pacientes, pues nos pueden dar problemas. Esto explicará muy bien a Richu el próximo día, que nos presentará algunas herramientas que podemos utilizar para detectar interacciones que sean significativas, ¿no? Y luego el tratamiento de las enfermedades crónicas que ha comentado Josean, pues yo lo he dividido en dos partes. Pues los factores de riesgo y enfermedades cardiovasculares y luego intentar encajar el paciente VIH dentro de lo que nosotros ya nos ocupa bastante tiempo, que es atención al paciente con multimorbilidad de diferente complejidad, ¿no? Y luego siempre ofrecer atención a la familia del paciente con VIH, ¿no? Bien, esto es una paciente cogida de nuestro centro de salud, que es una mujer de 69 años, que tiene esta historia clínica, que tiene esa historia de alergias, que su VIH ya se diagnosticó en una fase avanzada por unas crisis epilépticas debido a una toxoplasmosis cerebral, ¿no? En este momento es como ha comentado Josean, pues tiene una cirrosis avanzada por el virus de la hepatitis C, tiene patología psiquiátrica, tiene una depresión bastante difícil de controlar, es exfumadora, tiene una diabetes tipo 2 con insulina y tiene otras patologías intercurrentes, como es una fractura de meseta tibial, no sé si, esta paciente no es mía, no sé si es por osteoporosis, y luego tiene una colitiasis. Y ya veis que está polimedicada, porque si definimos polimedicación a partir de 5 fármacos, pues habitualmente los pacientes con VIH tienen 2 o 3 fármacos, más sumados a las patologías que tienen, pues ya veis que esta paciente está tomando 1, 2, 3, 4, 5, 9 fármacos de forma crónica y tiene analgésicos a demanda. O sea que esta es una paciente que tiene pluripatología y una de esas pluripatologías es que es VIH. Bien, esta es la misma diapositiva que ha puesto, el mismo estudio que ha puesto Josean de pacientes VIH en el País Vasco con la comorbilidad que tienen el tabaquismo, la obesidad, bueno, la prevalencia de diabetes, de enfermedad cardiovascular, es la misma diapositiva, ¿no? Con pues, muchos factores de riesgo cardiovasculares, ¿no? Y eso es la medicación que toman, alguna medicación, casi el 70%, y aquí ya veis que predominan los fármacos del sistema cardiovascular, pero también los del sistema, que tienen que ver con la salud mental. Bien, esto es ya una cohorte mucho más grande, también de Madrid, dividida por sexos, donde mira la prevalencia y el tratamiento de los factores de riesgo y enfermedad cardiovascular. Veis que la prevalencia de hipertensión es igual, pero aquí llama la atención de que los pacientes VIH tienen menos diabetes, más diabetes, pero están menos tratadas. O sea,
parece que los pacientes VIH se les trata de forma menos agresiva a sus factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Eso es un hallazgo que se da en esta cohorte, pero en otras cohortes, en otros países, no se da. Y ya veis que la prevalencia del tabaco es muy elevada en los pacientes VIH, que explica el aumento de prevalencia de enfermedad cardiovascular, ¿no? Si ajustas por tabaco, pues el riesgo ese disminuye. Bien, esto es la misma diapositiva, los mismos casos que ha puesto antes José, con las prevalencias de las diferentes enfermedades, ¿no?, crónicas. Pues la prevalencia de la EPOC, diabetes y hipertensión es muy parecida a la población general. Bien. Esto lo comentaba antes José, ¿no? Que parece que hay un aumento de prevalencia del riesgo cardiovascular, pero es debido a la mayor prevalencia de factores de riesgo, sobre todo el tabaco. Y el estado inflamatorio, que es por el VIH, con el tratamiento, ya nos ha comentado José, que eso disminuye ese efecto, ¿no? Bien. Entonces, en cuanto a lo que es la patología, los factores de riesgo cardiovascular, de enfermedad cardiovascular, ¿qué es lo que hay que hacer con los pacientes VIH? Pues lo mismo que la población general. Hay que evaluar en conjunto los factores de riesgo, que en este caso habrá que hacerle mucho más caso al tabaco. Tendremos que tener en cuenta el tratamiento que está tomando, calcular el riesgo cardiovascular, que en principio también tendríamos que en nuestro medio utilizar ecuaciones de riesgo adecuadas a la población mediterránea, en este caso el REGICOR, y ser agresivos con los factores de riesgo que son modificables, que es el tabaco, ¿no? Y cuando sea, pues iniciar los tratamientos pues, con estatinas y con antihipertensivos cuando lo necesiten, ¿no? Teniendo en cuenta la medicación que están tomando estos pacientes para el VIH, ¿no? Y eso pues lo veremos el próximo día. Y los objetivos y las pautas de tratamiento son las mismas que la población general, o sea que tenemos que hacer lo mismo. Bien. Eso es en cuanto a la patología, fundamentalmente, y factores de riesgo cardiovascular. Entonces vamos a hablar, porque nos ha explicado José, cómo, claro, que la cohorte del VIH ya se está aproximando a las cohortes que vemos nosotros, ¿no?, de la misma edad. Y lo que vemos nosotros en los pacientes de más edad es que van acumulando diferentes patologías, ¿no? Y esto es la guía, la ruta corporativa que hay de la atención a la pluripatología, que la acaban de presentar hace unos meses, y la población sobre la que en teoría deberíamos actuar, pues son las que aparece aquí, ¿no? Mayores de 13 años, que estén marcados como pluripatológicos con ese índice, en el índice 6.2 en la estratificación que hace el departamento, que serían los más complejos, y luego los menos complejos, esta ruta los capta que tengan al menos 2 de las siguientes enfermedades, ¿no? EPOC, diabetes, insuficiencia cardíaca, o 2 o más de las categorías de Ollero, que son las que tenemos aquí, que son también, muchas veces se repiten con la primera frase que he puesto, ¿no?, de diabetes. Pues estas son, ¿no? Pues enfermedades hepáticas, crónicas, ictus, etcétera, ¿no? Pero hay una cosa que me llama poderosamente la atención, es que esta ruta excluye al paciente VIH. No sé muy bien por qué. Y luego también excluye a los pacientes con cuidados paliativos, a los que están bajo tratamiento oncológico y a los que están trasplantados o en diálisis. Pero me llama poderosamente la atención que excluye al paciente VIH. Bien. ¿Y esto es por qué? Porque además es que el paciente, esto es parecido, eso es una cohorte más reciente que ha presentado José, del 2021. Esta está hecha en Canadá y veis los pacientes VIH y los pacientes que no tienen VIH, el número de comorbilidades que tienen por grupos de edad. Entonces, lo que se ve es que el paciente VIH tiene más comorbilidades a cualquier edad, ¿no? Bien, o sea que es un paciente que tendríamos que hacerle bastante caso, porque tiene más comorbilidad. No solamente tiene más comorbilidad, sino que tiene mayor, esto está ajustado por edad, sino que tiene mayor mortalidad también. O sea que los pacientes como VIH con comorbilidad, pues son unos pacientes a seguir y actuar sobre ellos. Bien. Y esto es el porcentaje,
la polifarmacia. Pues no, como tiene más comorbilidad, pues tiene más polifarmacia a cualquier grupo de edad. Esto es una cohorte de un montón de pacientes en Madrid. Ya veis la cantidad de pacientes que son y los pacientes con VIH tienen más polifarmacia que los que... Bueno, normal porque a la polifarmacia habitual le añaden la del VIH. Bien, y estas son las interacciones que presentan los pacientes, ¿no? Esto lo hablará mejor Arritxu el próximo día. Aquí claro, hay muchas interacciones, pero las peligrosas son las a partir de amarilla, ¿no? Las más importantes. O sea, que son los pacientes que tienen mucha comorbilidad, mucha polimedicación y que presentan bastante interacciones, ¿no? Y estos son los fármacos, los criterios de prescripción inapropiada según los criterios de PERS. También, o sea, no solamente tienen mucha polimedicación, sino que también tienen prescripción inapropiada, igual que los pacientes que no son VIH. Y estos son los fármacos que más prescripción inadecuada tienen en el VIH. Esto también pasa bastante parecido al paciente que no es VIH, ¿no? Son el tema de las benzodiazepinas, ¿no? O sea, veis que los grupos, los fármacos de salud mental están muy representados en la prescripción inadecuada también. Vale. Bien, por lo tanto, yo creo que los pacientes con comorbilidad VIH son unos pacientes que tendríamos que hacerles el mismo caso que les hacemos a los que no son VIH. Y esto es la propuesta que hay de cómo abordar un paciente con multimorbilidad, sea o no sea VIH, ¿no? Que consiste en priorizar cuál es con el paciente y con su familia, cuál es el principal problema que le preocupa, hacer un balance entre el beneficio y riesgo de las diferentes intervenciones, siempre considerar la capacidad de autocuidado que tiene el paciente y su entorno, porque si acogemos un paciente con multimorbilidad y le sometemos a la realización de múltiples cuestionarios, formularios y no sé qué, pues a lo mejor no va a ser capaz de asumirlo. Hay que saber muy bien qué es lo que puede asumir al paciente, ¿no? Otra cosa que tenemos que hacer es prever las posibles complicaciones y establecer una red de seguridad para que él sepa manejar los síntomas de reagudización y los efectos secundarios que puede tener y esto siempre plantearse un plan individual de seguimiento que cada vez que viene el paciente o se desajusta por un ingreso o porque el cuidador ha perdido el cuidador y eso desajusta al paciente de la familia, pues reelaborar el plan. Esto es lo que tendríamos que ofrecer a los pacientes con multimorbilidad, ¿no? Y en cuanto a los pacientes con multimorbilidad, el papel de la atención primaria, pues ya que tienen mucha comorbilidad y a lo mejor peor pronóstico, pues tendríamos que ser muy activos con ellos, ¿eh? Porque sobre todo lo que aplicamos, lo que sabemos de polifarmacia y prescripción inadecuada es muy común en el VIH y tendríamos que aplicárselo a ellos, ¿no? Entonces, los principios esos de Ariadne, que si alguien va a ir al Congreso SENFI, que empieza pasado mañana, va a haber un taller de 2 horas y media que van a hablar de esto. Digo, porque si alguien va, pues para que se pueda apuntar a este taller, ¿eh? Entonces, y aquí en el VIH, pues tenemos que prestar especial atención a las interacciones fármaco-fármaco y a la de prescripción, ¿no? Y el problema de adherencia. Y por lo tanto, yo creo que a los pacientes VIH hay que incluirlos en la ruta corporativa de Osakidetza, como no puede ser de otra manera. Y espero que la cambien la próxima vez que la actualicen. Bien. Y ha explicado Josean el trabajo que hemos estado haciendo a lo largo de estos meses, y esto es ya para acabar. Esta es la forma práctica que hemos acordado para comunicarnos, ¿no? Porque lo que ha explicado Josean, ellos de repente ven un paciente que a lo mejor no se conocía que era diabético o que tiene la hipertensión mal controlada, que a lo mejor es un paciente que no sabemos si va o no a atención primaria. Si ellos lo detectan, que está descompensado y que tenemos que intervenir nosotros, pues lo van a mandar a GROS, a la dirección de GROS, y de GROS nos lo mandarán, en principio, salvo que un centro diga otra cosa, lo citará telefónicamente con la enfermera de familia de ese paciente, ¿eh? Bien.
lo que hicimos también es mandar un listado de pacientes que tenemos en seguimiento con cada uno ¿no? que tienen VIH y están en seguimiento de la unidad. Realmente no son muchos. Por ejemplo, en Alza, que es un sitio donde que tenemos una especial prevalencia, ¿no? de estos pacientes, yo, por ejemplo, en mi cupo tenía 6 pacientes VIH y con comorbilidad cardiovascular que tenía 2 y estaban bien controlados. O sea, los pacientes en realidad no son muchos. Entonces yo creo que lo más práctico es que te los mandes al médico y a la enfermera de familia y echarles un vistazo a ver cómo están, porque no son 50, son muy pocos. Bien, y esto es la parte de la bibliografía que hemos utilizado para preparar esto. Entonces ahora, si queréis, pasamos a las preguntas. Rafa, mientras la gente se anima, a mí me parece que es muy importante destacar lo que has dicho, ¿no? De que yo creo que en el fondo estos pacientes a la hora de manejar la comorbilidad son muy semejantes a población infectada por VIH, ¿eh? Y sobre todo que me llama mucho la atención, a nosotros ya nos llamó mucho la atención cuando nos comentaste que estos pacientes estaban excluidos de esta ruta que has comentado que se había hecho, ¿no? Yo la verdad que no tengo noción de que luego a nosotros no nos han preguntado un poco para si hay que excluirlos o no. Hubiéramos sido rotundamente contrarios a excluirlos de esa ruta, ¿no? Porque a nosotros nos parece que cada uno sabemos hacer lo que sabemos hacer y yo creo que los equipos de atención primaria saben hacer muy bien lo que tienen que hacer y además tienen unas condiciones y unos conocimientos que probablemente nosotros no tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos, yo no sé cuál ha sido la razón por la que se ha excluido al paciente infectado por VIH, cuando realmente es lo que hemos comentado, que es que esto, la edad va para arriba, las comorbilidades van para arriba y que realmente lo que te preocupa es que un paciente lo tengas muy bien controlado del VIH, pero que tenga mal control de otras enfermedades que pueda tener, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que la colaboración con atención primaria es esencial, ¿no? Y estos enfermos necesitan un manejo compartido. Por eso no entiendo un poco por qué les han excluido en esa ruta o en ese camino, ¿no? Bueno, pero yo creo que como uno de los atributos de calidad de una ruta asistencial es que tiene que actualizarse, pues yo creo que en la próxima actualización, yo les he escrito a los autores de la ruta para que lo hagan de otra manera, ¿no? Incluyan a estos pacientes, que además no es una cosa que digamos nosotros, es que en todo el mundo es así. O sea, tú, a nada que leas cualquier cosa del VIH en atención primaria de comorbilidades, que la verdad es que cada vez hay más estudios y todos más o menos son bastante concluyentes en la prevalencia de la comorbilidad. También son pacientes que tienen problemas de adherencia, o sea que el papel también de la farmacia es muy importante en estos pacientes. Comentarios, preguntas por ahí, ¿no tenéis? ¿Hemos sido muy claros o muy oscuros? Pues la hora. ¿Algo que queréis comentar de lo que hayamos hablado? ¿Opiniones o...? Está Miguel Ángel aquí conmigo que quiere decir algo, ¿eh? Sí, yo creo que hay un mecanismo muy útil ahora que es la historia compartida. Entonces, el que podamos compartir la información del riesgo vascular, por ejemplo, o de indicadores de objetivos terapéuticos entre los dos ámbitos, creo que es muy bueno. Por ejemplo, saber si alguien ha tenido el control de la diabetes, la hemoglobina glicosilada en su lugar al menos una vez al año, si se le ha mirado la tensión. Toda esa información que podemos compartir creo que es un instrumento muy útil y que ahí podemos compartir objetivos, ¿no? Oye, a mí me gustaría escuchar opiniones, porque la de Rafa ya sé, opiniones un poco, la de Rafa ya sabemos, opiniones un poco de vosotros que estáis, ya que hay muchísima gente conectada además, y ya me gustaría un poco conocer qué opináis en este sentido, cómo lo veis, ¿no? Porque, a ver, yo creo que con el VIH hemos tenido un poco, bueno, pues un problema, vamos, una evolución que a lo largo de estas 3 o 4 décadas, entonces al principio de todo, cuando no había nada, empezamos y fuimos a Alza, Verán, Trincherpe, allí estuvimos y había, bueno, médicos de aquella época que llevaban los pacientes hasta que teníamos que ponerles tratamiento. Luego ya pareció que era una cosa que era absolutamente nuestra y yo creo que ahora estamos volviendo un poco a una situación en la que realmente los problemas más importantes del paciente no son el VIH, sino que son un poco estos otros problemas que vemos, ¿no? Y entonces ya me gustaría ver más opiniones de la gente que estáis en atención primaria.
Sí, yo eso que comentas es que además yo también soy de esa generación que lo hemos vivido, que de repente desaparecieron los pacientes de VIH porque se seguían en el hospital y hasta que te das cuenta de que no, de que ahora nos vuelven, por decirlo así, ¿no? Y se parecen mucho a los pacientes con multimorbilidad que nosotros atendemos. Por aquí, hola, estamos aquí de Gorros, soy Boni. Aquí comentan, bueno, que yo creo que sí que se ve a los pacientes con sus comorbilidades, se está también viendo aquí. El problema que comentamos es las dificultades que tenemos con las interacciones de los medicamentos, los efectos secundarios que no los controlamos como controláis vosotros, y es un poquito el temor que más tenemos nosotros con los antirretrovirales que ponéis, ¿no? A ver, Boni, yo creo que en principio yo un poco esto de las interacciones que sale siempre, ¿no? Y yo creo que efectivamente es un temor muy razonable. Me suele llamar mucho la atención porque lo que ves es mucha gente mayor, joder, que tiene 12, 14 fármacos, ¿sabes? ¿No? Y esos fármacos también interaccionan. O sea, yo muchas veces cuando veo enfermos en interconsulta o que tienen cosas, me voy al UpToDate, al test de las interacciones, porque no sé, poco si interaccionan o no. Y en este sentido, el VIH yo no creo, o sea, que, a ver, sí que tiene más riesgo de alguna interacción, sobre todo con unidades de proteasa, y menos con nucleósidos, pero yo creo que tampoco es una cosa tan importante. A mí me parece que en el fondo lo que yo voy aprendiendo con el tiempo es que no tengo más remedio que saber dónde tengo una web de interacciones, que puede ser la Liverpool que ha puesto Rafa, o puede ser la del UpToDate, que tenemos un acceso fácil, ¿no? Y ahí hay que ver un poco sus interacciones. Yo creo que de memoria nosotros no creas que sabemos muchas cosas, ¿eh? Sabemos 2 o 3 cosas de memoria. Es decir, todas las demás nos pasa un poco a nosotros, ya nos pasa más de una vez. Oye, te dice la enfermera, oye, ha llamado a este enfermo que el cardiólogo le ha puesto no sé qué y que le ha dicho que nos pregunte si interacciona. Nosotros para ver eso tenemos que mirarlo también, o sea, no lo sabemos de memoria, ¿no? Entonces yo creo que en el fondo esto de las interacciones con gente que cada vez tiene más polifarmacia, que cada vez tenéis más también una atención primaria, pues al final va a tener que ser pues una cosa más de la que estamos acostumbrados a hacer, que es mirar en las webs correspondientes a ver si aquello que vamos a poner podemos poner o no, ¿no? Entiendo un poco el miedo, Boni, pero yo creo que el asunto va por ahí. Nosotros tampoco no sabemos muy bien de memoria las cosas, no vayáis a pensar, que sabemos que hay algunos fármacos con los que hay que mirar más que con otros, pero vamos, yo creo que al final no sé cómo decirlo, la lección es un poco que hay que mirar un poco a todos, no lo sé, ¿eh? Y respecto a efectos adversos que decías, Boni, a ver, los nuevos fármacos, la gente nueva tiene, o sea, lo que tienes de bueno es que la mayor parte de la gente en la cohorte ya hay bastante gente con fármacos, entre comillas, viejos, quiero decirte, ¿no? Que siguen estando, pero esos enfermos ya están tolerando bien, ¿no? Y los fármacos nuevos que estamos poniendo ahora, que esto, a ver, nos pareció cuando nos planteamos esto, que empezar a hablar de fármacos y tal, por lo menos como una cosa, algo se comentará el día de las interacciones, pero que era un poco duro, ¿no? Y que era más un poco dar una pincelada de cómo son las cosas. Pero que tengáis también un poco la esta de que los fármacos nuevos que utilizamos en pacientes nuevos son unidades de integrasa, que son fármacos con muy poquito efecto adverso y con muy poquita interacción. Os comentará más a Richu el día siguiente, pero con poquita interacción también. Sí, yo creo que Arrecho lo que básicamente va a enseñar es dónde hay que mirar para mirar. Yo creo que ese es el tema clave, joder, ¿no? Sí. Efectivamente. Hola, buenas, bueno, por alusiones. Sí, como habéis dicho, bueno, yo me he mirado ahora el tema de los fármacos antirretrovirales para esta sesión, pero vamos, tampoco yo controlo de memoria y yo creo que es innecesario además que la herramienta, las 2 herramientas que ha comentado, ¿no? Que habéis comentado son muy buenas y son fáciles de aplicar y prácticamente lo que tenemos que hacer es cuando se introduce un nuevo fármaco o se va a pensar en tratar alguna de las comorbilidades, pues chequearlas con la herramienta y yo creo, vamos, que es lo que en realidad se hace en el hospital también cuando se validan los tratamientos, no vamos a hacer nada diferente y que es un poco pues perderle el miedo y aprender a usar las herramientas porque de memoria, vamos, yo de lo que me he mirado ya ahora, me lo miré pues hace un par de semanas y ya casi ni me acordaría tampoco ahora, ¿eh? Y con los efectos secundarios pues es un poco lo mismo, o sea, lo que hemos intentado hacer es una especie de tabla resumen con los grupos de fármacos que se utilizan con más frecuencia, los antirretrovirales, para que nos suenen un poco el perfil, pero que tampoco nos lo vamos a saber de memoria. Y luego ese listado
ya no en modo presentación o en un Word sin más, en un formato de Word, pues la idea sería colgarlo y para que esté accesible y que nos pueda sonar y ir actualizándolo, ¿no? A medida que se vayan conociendo, se vayan introduciendo otros fármacos. Pero vamos, que yo creo que no hay que aprendérselo, que es como todo, que bueno, pues que a base de manejarlo, pues seguramente se repetirán las interacciones y, ¿no? Y ya está. Que es un poco eso. Bueno, pues no sé, si no hay más... Uno de los problemas que hemos tenido hasta ahora es el que, no sé si ahora se puede ver o no, pero es la historia clínica compartida, ¿no? Que no podíamos ver lo que se ponía lo que ponías en el servicio de infecciosas. Yo no sé si ahora me pregunto si ahora se ve o no. Yo estoy un tiempo bastante de baja, tampoco. Sí, se ve, sí se ve. Yo creo que, Boni, que nos avide sí que se ve, porque hay quienes tanto cuando entras en la prescripción está la prescripción extrahospitalaria y la hospitalaria también, ¿sabes? ¿No? Y se puede ver, yo creo, ¿no, Rafa? Sí, se ve perfectamente. Sí. Igual que cuando están con algún tratamiento oncológico también se ve. Sí, eso bueno, también lo comentaremos en la sesión. Sí que se ve. Lo que no hace la máquina no puede chequear las interacciones de momento y yo creo que eso pasará bastante tiempo, pero sí que ver sí que los vemos. La medicación sí, pero la historia clínica de lo que apuntáis. Eso no. También, ¿eh? Bueno, lo que apuntan ellos también, ¿no? ¿eh? Yo accedo a lo que escribís vosotros y yo accedo, a ver, yo cuando veo un paciente en la consulta VIH, que soy de los que estoy viendo hace 1000 años, yo siempre entro en el evolutivo general y veo todos los evolutivos de todos los especialistas que le hayan visto, incluido el de primaria, en el tiempo ese. Y miro desde la vez anterior que le he visto hasta la mía, para ver un poco quién la ha visto. Y vosotros también, yo creo que también tenéis acceso, ¿no, Rafa? A lo que escriben todos los especialistas, ¿no? Incluido lo nuestro. Sí. Nosotros ya hace mucho, Boni, antes es verdad que teníamos una historia clínica propia, pero hace mucho que copiamos, pegamos en los Avide Global, ¿no? Y entonces ahí tienes un poco la información de lo que escribimos y todo eso. Eso es verdad, como todos, unos escribimos más y otros menos, ¿eh? Eso también es cierto, pero como pasa en todas partes, ¿eh? Es carricasco, ¿eh? Bueno, muy bien, es una... No te vemos, pero al menos te oímos, está muy bien, ¿eh? Una suerte. Bueno, ¿más cosas, algo que queráis comentar o qué? ¿O todo ha sido muy claro, todo muy oscuro? Sí, me comentan una cosa, a ver si podéis oír a Beatriz, que está. Muchas veces viene un paciente que ha tenido relaciones y entonces que parece ser que ellos tienen el VIH y solicitan como un tratamiento específico que tiene que ser en menos de 72 horas para, bueno, yo creo que para mitigar el problema de la relación. Entonces, a mí una vez me vino uno que la habían derivado de VIH en Guipúzcoa y bueno, estaba bastante rebotado porque tardó en coger cita conmigo y luego, bueno, hay que derivarlos al hospital y bueno, pues todo eso ya le habían pasado las 72 horas que él comentaba. Será una profilaxis eso, ¿no? Post-exposición. Es una profilaxis post-exposición. Esto yo creo que el día que tengáis un poquito la última sesión, o la última no, la tercera, se comentará, pero bueno, a priori, en principio la profilaxis post-exposición habitualmente se hace en urgencias de nuestro hospital. O sea, esa gente viene a urgencias y en urgencias un poco donde valoran si le ponen o no y luego nos lo mandan a consulta a nosotros para seguimiento, ¿eh? Si tenéis alguno que es por la mañana, podéis llamarnos a la consulta tranquilamente que le veremos, ¿vale? Si es una mañana cuando tenéis. Y si no, pues lo hacen en urgencias y de urgencias luego, pues eso, ¿no? Hacen, digamos, la primera parte y a partir de ahí nos lo mandan a consulta a nosotros. Sí, quizás el día que hablemos de eso podamos incluir cómo aplicar eso en la práctica en esta OSI, ¿no? Si se detecta la necesidad de utilizar eso, ¿no? Sí, el circuito, sí, efectivamente, se puede compartir. Eso lo podemos hablar. Sí. ¿Más cosas? ¿Alguna cosa más que queráis comentar? Yo sí lo único hay un comentario en el chat, digo, por si no lo habéis visto. Sí, pero dice que aquí, pues esto tiene que ver con las autonomías de los pacientes, que no se hacen controles, ¿no? Sobre si hay que insistir, que si hay que estar detrás de ellos o no, ya que son autónomos. Bueno,
Sí, esto es muy opinable y muy discutible, quiero decir. Sin duda, al final eso es así, como lo comentan. Pero es que muchas veces uno no deja a veces de venir porque es consciente de que no quiere venir y no va a venir, sino que se le olvida, tenía la cita pero no se ha acordado, ¿sabes? Entonces, estar detrás no son muchas, pero detrás de esas personas ayuda mucho a que esa persona vaya bien. Otra cosa es que una persona en plena autonomía y en plena decisión bien meditada dice que no quiere saber nada, pues ya está, ningún problema, Pero es que la mayoría de casos no son así. La mayoría de casos son, pues se me ha olvidado, no me acordaba, tenía trabajo, he tenido este problema. Entonces, bueno, yo creo que hay, en vez de esperar a que ese paciente vuelva a aparecer, a lo mejor deje el tratamiento, haga carga viral detectable, haga fracaso de tratamiento, el ser proactivos y el intentar un poco detrás suyo, ya insisto, un poco respetando esto que os digo, a la persona que haya decidido bien pensado que no quiere saber nada, pero la mayoría de gente no es así. Esa gente yo creo que ayuda mucho a que las cosas marchen bien, a que a él le marchen bien lo primero, ¿no? Bueno, yo sí quería agradeceros a todos los que os habéis conectado, porque bueno, me implica que yo creo que hay mucho interés y por supuesto que sepáis que aquí estamos a vuestra disposición para lo que queráis, un poco para lo que sepamos hacer al menos. Vale, pues saber que la sesión quedará grabada y se podrá consultar en la intranet. Y el próximo día pues hablaremos pues, del diagnóstico tardío y bueno, y de los fármacos, los que ya hemos empezado a hablar hoy, pues lo hablaremos ya más en profundidad. Vale. Pues oye, gracias a todos. Vale, Agur. bueno, vale, es que ricasco. Agur.